Más de 1.400 millones de habitantes, cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, 4.000 años de continuidad histórica. Entre 2011 y 2013 produjo y usó más cemento que todo lo que usaron los Estados Unidos en el siglo XX. Primer importador mundial de alimentos, petróleo y minerales. Primer exportador mundial de prácticamente todo lo que tenés a tu alrededor. Cuna del papel, la imprenta, la brújula, la pólvora y el 5G. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo China. Che, te fuiste un poco de mambo con la sala de Santiaguito, con el chop suey este. ¿Te parece? ¿Quedó muy salado? Sí. ¿Sabes qué, Santi? Hay una pregunta que me hacen, o que yo me hago todo el tiempo. ¿Qué gusto tiene la sal? No seas chistoso. ¿Por qué te gusta China? ¿Qué fue lo primero que te atrapó? ¿Cómo arrancó este interés tuyo? Hoy por hoy te podría nombrar muchas cosas. Pero lo primero que te diría en este episodio es que lo que más me impactó de China fue su tamaño. O sea que el tamaño importa. Y en el caso de China, bastante. ¿Cómo fue eso? Conversando con un amigo, yo tendría 14 o 15 años, me contó una noticia que decía que habían salido 400 millones de chinos de la pobreza. Y yo lo miré y dije, ¡fua! No lo podía creer. 400 millones. Y me dijo, imagínate si todos esos chinos van y se compran una tele o un auto. ¡Qué quilombo! ¿Te acordás quién es tu amigo? Sí, Carlos se llama. Vaya un abrazo para Carlitos entonces. Claro, es como que te imagines ahora que arrancan a comer carnes todos juntos. No hay mercado que te aguante. Exactamente. Yo recuerdo que ahí mismo fui a Wikipedia y busqué la cantidad de habitantes de China. 1.400 millones de personas. Son como 35 veces la cantidad de habitantes que tiene Argentina. Recuerdo este dato de Wikipedia. 1 de cada 5 ciudadanos del mundo son personas chinas, no lo podía creer. ¿Vos cuántos años tenías? Y tenía 14 o 15 años y se me llenaron la cabeza de preguntas. Entraron un montón. ¿Qué preguntas eran las primeras esas? ¿Y dónde queda China? ¿Cómo viven? ¿Cómo se gobierna un país con esa cantidad de habitantes? Es un camino de ida, no paras más. Digamos que el problema, o lo bueno, es que mientras más conoces, más te impacta esa magnitud. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, el proceso de urbanización de China es asombroso. Pensemos esto, en 1980 el 20% de la población vivía en ciudades. ¿Solo el 20% en ciudades? Exacto. ¿Y el 80% restante? En el campo. Para que entendamos cuánto cambió la cosa, en el 2020 la tasa de urbanización llegó al 60% de la población. ¿Sabés cuánta gente es esa? O sea, la cantidad de gente que se fue del campo a la ciudad. Exactamente. En 40 años, presta atención a este número, 600 millones de chinos y chinas se movieron del campo a la ciudad. Es el proceso de urbanización más drástico y rápido de la historia de la humanidad. Todo el tiempo me decís que lo más drástico, lo más impactante, lo más histórico, siempre que hablamos de China va a ser así. Y al menos, como yo te decía, lo que me impacta mucho es esa magnitud que tiene todo. ¿Y cómo hicieron? ¿600 millones de chinos se quedaron todos amontonados en las ciudades? Más o menos. Tenemos un invitado a la mesa que piensa distinto. Alguien que ya conocemos, Francisco Tayana. Está bastante bien distribuida de todas maneras. O sea, vos pensás que relativo al tamaño de su población, China no tiene ciudades tan grandes. Como por ejemplo nos pasa a nosotros en Latinoamérica, donde en general la capital es un porcentaje muy importante de la población total del país. O sea, en Argentina, donde un tercio de la población vive en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Uruguay, donde 1 millón de personas viven en Montevideo y lo demás, como el resto del país, un tercio. Chile más o menos lo mismo. O sea, China por otro lado no. O sea, Beijing sí, tiene entre 20 y 25 millones de personas. Shanghai unas 30 tendrá. Y tenés muchas otras ciudades de 15 millones de personas como Chengdu o Chongqing o Tianjin o Guangzhou, pero en general están bastante distribuidas en todo ese territorio. Entonces tenés muchas ciudades de 8 millones de personas, tenés muchas ciudades de 2 millones de personas, tenés todavía muchos pueblos y distribuido en toda una franja geográfica muy importante. Lo que pasa es que existe una planificación urbana muy fuerte en China. En internet podés buscar videos de ciudades totalmente vacías que se construyeron antes de autorizar a la población a mudarse ahí. Pueden buscarlo como ciudades fantasmas en China.
Y estamos hablando de ciudades grandes. China tiene 113 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Para. Vos me estás diciendo que si yo pongo en YouTube ciudades fantasmas en China, veo ciudades completamente vacías, pero completamente construidas. Todo, las escuelas, los edificios, los hospitales, las plazas, está todo como para que se mude 1 millón de personas, pero aún no se mudaron. Como cuando vas a ver un departamento en alquiler. Todo listo, limpito para estrenar. Multiplícalo por 1 millón. Construyen toda la ciudad completa. Y luego autorizan a la población a que se mude. Después se da la migración, o sea, hay un periodo de ventana en el que eso queda vacío. Y ahí se filma el video que está en YouTube. Lo voy a buscar. ¿Cómo pongo? Ciudades fantasmas en China. No te puedo creer. Dicen quienes han viajado a China que la magnitud se siente distinto cuando uno pisa y habita el territorio chino. ¿Cómo fue tu experiencia, Florencia? Contanos. Tuve la posibilidad de viajar bastante por China y a cada ciudad que iba, por más pequeña, entre comillas, que sea comparando a las grandes ciudades, realmente te sentís una hormiga, digamos, en la cantidad de personas que hay, y no solo en la cantidad de personas que hay, los edificios enormes, los shoppings, como que China es todo mucho y todo grande. Te imaginarás que para construir todas esas ciudades hizo falta mucho cemento. ¿Viste el dato que está en la intro del podcast que vos no me lo creías? No lo creía yo y no me lo creía nadie a quien yo le hacía escuchar la intro, que dice que entre 2011 y 2013 China usó más cemento que los Estados Unidos en todo el siglo XX. O sea, en 2 años... 3, 2011, 2012, 2013. En 3 años, China inyectó más cemento, hormigón, concreto en su territorio que Estados Unidos en todo el siglo. Exactamente. O sea, es de 100 a 3 la proporción. Así es. ¿Y está chequeado? Está chequeado. ¿Hiper recontra chequeado? Vaya a buscar la estadística. Además del dato curioso respecto al cemento, les recomiendo sumergirse en internet para descubrir eventos asombrosos de la China reciente, como por ejemplo la construcción de rascacielos de 57 pisos en 19 días y especialmente la presa de las Tres Gargantas, la obra de construcción más grande de la historia, cuya finalización, según la NASA, alteró el rumbo de la Tierra en 2 centímetros desde su eje. ¡Wow! Imagino que estos números fríos deben tener un impacto tremendo, pero distintos cuando uno pisa China. ¿Cómo lo percibiste vos, Matías Leoni? Hay 2 cosas que me llamaron muchísimo la atención cuando estuve allá, que están relacionados con 2 viajes a los que nos llevaron en el programa de la universidad. La primera es que fuimos a un pueblito de a unos 300 kilómetros de la ciudad de Beijing hacia el norte, que es uno de los pueblos que va a alojar una de las sedes, digamos, de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, donde estaban construyendo la ciudad casi de cero. Y una de las empresas, que era la contratista, había obtenido, digamos, la licencia para poder hacer todos los parques de esquí, los hoteles 5 estrellas, los restaurantes, como para alojar a los turistas, en parte a cambio con una cláusula en la cual le diera una vivienda a cada una de las personas que estaban bajo la línea de pobreza en ese pueblo. Y nos llevaron a un lugar donde vimos la evolución desde finales de los 80 a principios de los 90, unas cuevas donde vivía la gente, eran literalmente cuevas, como si pensáramos en la edad de piedra, a unas casas de barro que pasaron a vivir a finales de los 90 o desde mediados de esa década, al barrio que habían terminado de construir hace solamente unos pocos meses y había sido construido por los mismos habitantes de ese pueblo. Y después la infraestructura de trenes, es una locura. Mira, y respecto a los trenes, tiene una buena anécdota para contarnos una amiga que viajó bastante por China. Le damos la bienvenida a Greta Guastavino. La primera semana de octubre es el feriado nacional, ¿no? Es el el aniversario de la fundación de la República Popular. Entonces es toda la semana de feriado y es es el segundo festival más importante después del Año Nuevo Chino y es donde la gente aprovecha para viajar. Entonces, por ahí, de meses antes ya los pasajes están agotados y demás. Y yo en un momento osé querer viajar en esa época y era, no sé, 1 hora para entrar a la estación de tren, claramente he perdido trenes, o sea, como uno va con los tiempos y con la noción
de magnitud de lo que acá y allá es otra cosa. Lo que nos comenta Greta sobre la estación de tren nos da pie para hablar de otro dato que impacta sobre el tamaño de China, que es su red de trenes y subterráneos. ¿Me dejás que lo escuchemos un ratito a Charlie? Lo ponemos. Voy en tren, tirititín. En China, Charlie andaría bastante en tren, te digo, porque tiene por lejos el tendido más grande de trenes de alta velocidad del mundo, que ya conectan a la mayoría de sus grandes ciudades. ¿Son los famosos trenes balas que van a 200, 250 kilómetros por hora? Los mismos, a lo que se le suma la red más grande del mundo de subterráneos. ¿Y cómo es tomarse un tren en China, Flor? La estación de tren en China es como una mini ciudad, porque es una cosa que no se puede creer. Es más grande que muchos aeropuertos de muchos países del mundo. Una estación de tren de una ciudad de China. ¿Sí? No estoy hablando de solamente la estación de tren de la capital, de Pekín. ¿Sí? Y la cantidad de gente que viaja, un fin de semana común. ¿Sí? Porque uno por ahí un fin de semana largo, las vacaciones, dice, bueno, es normal, ¿no? Pero un fin de semana común, dice, wow, cuánta gente que viaja, cuánto movimiento de gente, increíble. Ahora, ¿el desarrollo del sistema de trenes tiene mucho que ver con lo grande que es su territorio, Santi? Exactamente. Otro dato respecto a la magnitud de China es que es el cuarto país más extenso del mundo, cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, solamente atrás de Rusia, Canadá y los Estados Unidos. Un dato curioso de la demografía china es que en una mitad del territorio vive el 95% de su población y en la otra mitad solo el 5%. En el este chino, más fértil y cercano al mar, viven poco más de 1.300 millones de personas, mientras que en el oeste del país asiático, más hostil y desértico, alrededor de 70 millones de personas más. Le dejamos más info sobre esto en los links recomendados. Uno que anduvo por allá y quien nos puede contar la territorialidad china es Francisco Tayana. ¿Cómo lo recorriste vos? Es un país cuyas dimensiones son titánicas. Desde el noreste, que está el Festival de Hielo y hay tigres siberianos, a los arrozales del sur y los pandas, al monte Everest y la Gran Muralla. Pero si hay un lugar donde dimensioné realmente la magnitud de China, es en la ciudad de Kashgar, que es una ciudad que está en el oeste de China. Es una ciudad realmente hermosa, porque es tiene una ciudad antigua amurallada muy linda. Es esta combinación de la cultura china, la cultura uigur, esas mezclas, digamos, ese mestizaje de la ruta de la seda que da cosas muy interesantes. Y bueno, Kashgar está ahí en la frontera con Kirguistán, pero Kashgar, de hecho, está más cerca de Bagdad que de Beijing. A mí lo que más me impacta son los datos del crecimiento económico de las últimas décadas. Pensé que íbamos a hablar de eso hoy, Santi. Eso da para un capítulo entero. Pero como para que no te quedes con las ganas, y aprovechando que tenemos un economista en esta sobremesa, le preguntemos a Matías Lioni qué datos económicos le impactan sobre China. Si vamos a hablar de datos económicos, en China hay un montón de casos en los cuales podemos ver datos estrafalarios. Por su escala, es un país enorme. Pero creo que hay dos aspectos que me resultaron muy interesantes que por ahí son más del lado más conceptual o teórico. El primero es la capacidad de planificación, de ordenamiento que hay de los mercados desde la conducción del Partido Comunista Chino. Y ellos generan incentivos para producir algo en un determinado lugar o para investigar y desarrollar nuevas tecnologías, y siempre está pensado desde un aspecto territorial. Hacen cinturones de innovación y desarrollo, hacen infraestructura que permite gobernar al mercado. En cierto sentido, la infraestructura permite que se generen nuevos mercados en China, y la infraestructura está dada por el Partido Comunista. Con respecto a la planificación, creo que el programa Made in China 2025 es un ejemplo clarísimo. Los chinos se propusieron ser
los que estén a la vanguardia de la producción de chips, microchips, semiconductores, que son la clave de la tecnología del futuro. Y para eso pusieron un montón de recursos e incentivos para que las empresas se ubiquen en China para poder hacer todo ese proceso. Creo que esa consistencia política a través del tiempo tiene un impacto en la economía que es bestial y que está muy poco analizado desde el aspecto económico. Recuerden, amigos y amigas, que estamos descubriendo China, que es un país impactante. Y como para ir cerrando, así como hoy te conté cómo me impactó China a mí, le vamos a preguntar a uno de nuestros invitados cómo descubrir China también le cambió su vida cotidiana. Le damos la bienvenida a Brian González. La forma de pensar también me pasó mucho del hecho de decir, bueno, quizás no estoy de acuerdo en esto, pero hay algo más adelante o hay algo más importante, entonces sí lo voy a hacer. Y después vemos y tratamos esas pequeñeces que son esas diferencias, ¿no? Y eso yo creo que es mucho también de cómo se manejan los chinos. Lo importante es lo que está enfrente y quizás no tanto lo que las pequeñeces que tenemos entre nosotros, ¿no? Sino, si tenemos un objetivo, vamos por eso y después arreglamos lo que nos diferencia tanto. Entonces, eso es lo que creo que lo que aprendí. Quizás está bien, quizás está mal, pero por lo menos acá me sirve. Impactante, impresionante. Seguimos descubriendo China entonces. Así es. Pero no te vas a ir sin dejarme un poquito de música. Por supuesto que no. Hoy nos vamos con uno de los artistas más populares de China, el señor Jay Chou, a quien les dejamos en los links recomendados. Saiqian. Saiqian. Descubriendo China es un podcast sobre un país que nos propone otra forma de mirar el mundo, otro transcurrir del tiempo, de organizar la sociedad y relacionarse entre las personas. En este episodio escuchamos a Francisco Tayana, Florencia Rossi, Matías Lioni, Greta Guastavino y Brian González. La idea, producción y locución es de Santiago y Martín Notarfrancesco, un investigador y un periodista entusiastas sobre el tema. En la producción general, edición y montaje sonoro, Paula Manini. En la locución, Gabriel Sangené. Pueden escuchar todos los episodios en parquepodcast.com, cba24n.com.ar, Spotify o su reproductor de podcast favorito.